En esta oportunidad les habla la magíster CPC Mónica Alférez Sánchez, que va a tratar el curso de Contabilidad y Legislación Tributaria. Continuando con el capítulo de la unidad 4, ¿no? La unidad 4 trata de los tributos para otros fines. Y uno de los tributos para otros fines, en el tema 1, está el del Seguro Social del Perú. Es salud, ¿no? También en esta unidad 4 y en el tema 1 está el seguro complementario sobre trabajo de riesgo, la ONP y el sistema de pensiones, ¿no? Privado de pensiones, ¿no? Entonces vamos a ir viendo uno por uno para poder saber cuál es, cómo, de qué trata este tributo, cuál es su régimen, cuál es su ámbito de aplicación, ¿no? Y quiénes están sujetos y obligados a pagar. Empezamos con el Seguro Social de Salud, ESalud. La base legal del impuesto del Seguro Social del Perú es la ley 27056, que el 30 de enero del año 99 se ha creado, ¿no? Se crea la ley del Seguro Social de Salud, ¿no? ESalud. Y está reglamentado por el Decreto Supremo número 002-99 TR del 27 de abril del 2009. El Seguro Social de Salud otorga prestaciones. ¿Qué prestaciones brinda el Seguro Social? Prevé la promoción de la salud, se encarga de prevenir, ¿no? La prevención y promoción de la salud. También da las prestaciones de la recuperación de la salud, ¿no? Prestaciones y recuperación de la salud. También da bienestar y promoción social. También prestaciones económicas. Subsidio por lactancia. Subsidio por maternidad. Subsidio por sepelio. Prestaciones por maternidad. Programas de extensión y planes de salud. Todo esto es las prestaciones que el Seguro Social de Salud otorga, ¿no? Y cuál es su función, qué es lo que hace, a qué se dedica, y cuál es la base legal, y también cuáles son las prestaciones que otorga ESalud. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este Seguro Social de Salud? El ámbito de aplicación quiere decir que está dedicado, o sea, otorgado para todos los trabajadores que realizan actividades dependientes y su derecho habientes. También es para los trabajadores que realizan actividades independientes, ¿no? Trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Trabajadores del campo y del mar y sus derechohabientes. Los pensionistas y sus derechohabientes, ¿no? Entonces, como vemos, su ámbito de aplicación es bastante generoso, ¿no? También las poblaciones afectadas por siniestros o catástrofes, ese es su ámbito de aplicación, o sea, se aplica también este seguro social en estos casos. También están en este ámbito de aplicación las personas con discapacidad física y mental, también las personas que carecen de ingresos. El seguro social también tiene su ámbito de aplicación a estas personas, ¿no? Y otros casos más que podrían verse, ¿no? Ahora vamos a tratar sobre los requisitos para gozar de estas prestaciones. ¿Quiénes son los que tienen el derecho de gozar de estas prestaciones? Son los afiliados regulares. ¿A qué le llamamos afiliados regulares? Son de acuerdo al número de aportaciones, ¿no? Aportaciones quiere decir aportar un dinero, ¿no? Los que están afiliados regularmente es de acuerdo al número de aportaciones. Los afiliados deben cumplir con 3 meses de aportación consecutivos o con 4 meses no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes en que se inició la causal, ¿no? Entonces, estamos viendo que para que uno pueda gozar de este seguro, ¿no? Debe estar afiliado y debe cumplir 3 meses como mínimo de aportación consecutivo, ¿no? O con 4 meses
con aportación no consecutivo dentro de los 6 meses calendarios anteriores, ¿no? O al mes en que se inició la causal. ¿Ya? En caso de accidentes basta con que exista la afiliación. En caso de un accidente, la persona, basta que esté afiliada, no cuentan los meses, ni 3 meses, ni 6 meses, ni que sea consecutivo. Basta que sufra el accidente y que esté afiliado, ya tiene derecho al seguro social de salud, ¿no? En caso de maternidad, la condición para el goce de este seguro, de esta prestación, ¿no?, es que la titular del seguro se encuentre afiliada en el tiempo de la concepción, ¿no? O sea, el caso de la maternidad no se da si en caso no está afiliada en el tiempo que ha concebido, ¿ya? O sea, para gozar, tener la prestación del seguro de maternidad, uno tiene que haber estado afiliada al momento que ha concebido, o sea, está con la maternidad, ¿no?, en la concepción. ¿Y quiénes son afiliados potestativos? Estamos hablando que hay afiliados regulares, aquellos que tienen una aportación, ya sea mensual, hasta los 3 meses tienen el derecho consecutivamente, ¿no? O si en caso es en 4 meses, no es consecutivo, ¿no? O en caso de accidente, existe la afiliación inmediata, ¿no? Si está afiliado, basta con la afiliación, no tiene que tener antigüedad. Y en caso de la maternidad, la condición del asegurado es en el momento que está, la afiliada está en el tiempo de la concepción. Esos son los afiliados regulares. Ahora vamos a ver los afiliados potestativos, ¿no? Los afiliados potestativos deben cumplir por 3 meses de aportación consecutivos o con 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes en que se inició la causal, ¿no? En este caso están pescaderos y procesadores artesanales independientes, ¿no? Ellos son generalmente los que son afiliados potestativos, ¿no? Son personas que se dedican a las artes, ¿no?, artesanales, y son independientes, pero pueden estar afiliados en forma potestativa, ¿no? También en el seguro social de salud, los afiliados potestativos están como les decía, los artesanales independientes, las trabajadoras del hogar, siempre que laboren en una jornada mínima de 4 horas diarias, ¿no? Tiene que tener la trabajadora del hogar, trabajar 4 horas mínimas diarias para que pueda estar afiliada en forma potestativa, las trabajadoras del hogar. También son los trabajadores de las microempresas, ¿no?, comprendidas en la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. Estos también pueden estar afiliados en forma potestativa, ¿ya? El conducto de las microempresas comprendidas en la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa se entiende como la persona natural propietaria de la unidad económica, ¿no? O sea, quiere decir que yo quiero el seguro potestativo y tengo que ser la propietaria de esta pequeña empresa, ¿no? En este caso, cuando son microempresas, la ley de promoción te da el seguro potestativo, pero tiene que ser una persona natural propietaria de esta microempresa, ¿ya? Y en el supuesto de que la microempresa pierda posteriormente su condición, ¿no?, como tal, el conductor propietario podrá continuar con un asegurado regular, ¿no? O sea, puede seguir siendo asegurado, pero con uno que esté en forma regular, ¿no? Remuneración mínima asegurable. La remuneración mínima mensual sobre el que se debe pagar las aportaciones no podrá ser inferior a la remuneración mínima que por disposición legal deba percibir el trabajador por la labor efectuada, ¿no?, dentro de la jornada máxima legal contractual. O sea, la remuneración mínima mensual en la que se debe pagar la aportación no puede ser inferior a la remuneración mínima que por disposición legal deba percibir el trabajador por la labor efectuada. O sea, esto ya es según el contrato y el tipo de jornada máxima que se tenga, pero todo está legalizado, ¿no? Todo está normado y legal, ¿no? Entonces, para tener este derecho a este seguro social del Perú, hay aportaciones que se tienen que dar, ¿no? Las aportaciones son los afiliados, también en este caso hay aportes por los afiliados regulares, posiblemente también, ¿no?, hay aportes de los asegurados
potestativos, ¿no? Entonces vamos a tratar en este caso por los aportes de los afiliados regulares, ¿no? Son afiliados y registrados por las entidades empleadoras respectivas, ¿no? O sea, yo trabajo en un lugar y la empresa, el empleador, me va a aportar mi derecho al seguro social, ¿no? La inscripción es obligatoria, o sea, todo empleador tiene la obligación de inscribir a sus trabajadores a este seguro social, ¿no? Y las entidades empleadoras tienen esta obligación de registrarlas como tales en salud, ¿ya? O sea, como vemos, el seguro social es obligatorio. El empleador tiene que darle el seguro social del Perú a todos sus trabajadores que están trabajando con él, ¿no? Y en actividad la tasa es el 9% de la remuneración asegurable mensual. O sea, el monto que yo percibo, ¿no?, mensualmente, se me va a descontar el 9%. O sea, mejor dicho, el empleador va a aportar el 9%, él va a aportar a favor de mi seguro. O sea, es obligación del empleador, ¿ya? Como la inscripción es obligatoria, inmediatamente que yo ingreso a trabajar, me tienen que inscribir en ese seguro social y a la vez el empleador pagará el 9% de mi remuneración asegurable. Él va a pagar, el empleador va a pagar el 9% de mi remuneración asegurable mensual, ¿ya? En el caso de los pensionistas, el 4% de su pensión, ¿ya? Ahora vamos a ver los afiliados potestativos, ¿no? Acabamos de ver los afiliados regulares, que son todos los trabajadores que están trabajando inmediatamente de que ingresan a trabajar, el empleador les va a pagar 9% por asegurarlos, ¿no?, al sistema, al seguro social. Y en el caso de los pensionistas es el 4% de su pensión. Ahora vamos a ver los afiliados potestativos. Según el plan que ellos elijan, ¿ah? Por ejemplo, hay derecho ambiente de los afiliados regulares, ¿no? En este caso, por ejemplo, la inscripción está a cargo del afiliado regular o del derecho ambiente según se trate. Hay, por ejemplo, casos de trabajadores del hogar. En este caso, el registro del trabajador del hogar, así como de su empleador, se hará mediante un formulario, ¿no?, presentando un formulario número 1076, ¿no?, para que ese trabajador del hogar pueda estar inscrito, ¿no?, como un trabajador del hogar afiliado, pero su inscripción va a ser potestativa, ¿no? Él puede escoger el plan que quiera, ¿no? El trabajador del hogar va, así como el empleador, se hará mediante la presentación del formulario 1076, ¿ya? Y por lo tanto, con la primera declaración y pago de los aportes a la salud, se entenderá que ya uno está registrado, el trabajador está registrado. Basta las aportaciones para que ya esté ya inscrito en el salud, ¿no? Y se hará el pago de esto a través del formulario 1076, en el caso del trabajador del hogar, ¿no? Entonces, como vemos, hemos tratado el seguro social de salud, ¿no? Y aquí estamos viendo pues que también el trabajador del hogar hace mucho tiempo no se le pagaba un seguro, ¿no? El empleador lo podía tener y nunca le pagaba un seguro. En la actualidad ya el trabajador del hogar, ¿no?, así como su empleador, ¿no?, se hará mediante, o sea, ya obligado, él tiene que asegurar, la ley dice que tiene que asegurar al trabajador del hogar, y para esto utilizará pues el mecanismo de la utilización del formulario 1076 que acabo de decir, ¿no? Y por lo tanto, desde su primera declaración y pago de los aportes de salud, se entenderá que ya este trabajador del hogar está registrado, ¿no? Ahora vamos a ver el seguro complementario de trabajo de riesgo, el SCTR. El SCTR es un seguro complementario por trabajar con riesgo, ¿ya? Acabamos de ver el seguro social de salud, ahora vamos a tratar el seguro complementario por trabajar con riesgo. Este está basado en la base legal de la ley 26790, ¿no? Y actualmente en la ley de la modernización de la seguridad social de salud está utilizándose con esta ley en la modernidad, ha salido este seguro complementario, ¿no? Es una ley de la modernización que está teniendo la seguridad social, ¿no? También tiene por finalidad, mediante el seguro complementario de trabajo de riesgo, se brinda una cobertura adicional,
¿no? Al margen del Seguro Social del Perú, este seguro es adicional, pero se da en algunos casos nada más. Cobertura será mediante prestaciones de salud y prestaciones económicas, ¿no? A los trabajadores que sufran accidentes de trabajo o enfermedades, ¿no?, en el ejercicio de sus actividades económicas, ¿no?, que están considerados en este tipo, en el riesgo, ¿no? Están consideradas sus actividades como riesgo. Entonces, este seguro complementario de trabajo de riesgo es adicional. Se va a brindar, lo va a brindar adicionalmente, ¿no? Y se va a dar la prestación de salud, y se va a dar mediante prestaciones también económicas, pero solamente a trabajadores que sufran accidentes de trabajo o por enfermedades en el ejercicio de sus actividades económicas que están consideradas como riesgo, ¿ya? Y ¿a quiénes le llamamos asegurados obligatorios, ¿no? Están obligados, ¿no?, asegurados obligatorios a tener el seguro complementario de trabajo de riesgo las entidades empleadoras que realizan actividades de riesgo, ¿no? No todas las empresas realizan actividades de riesgos. Entonces, hay un grupo de empresas, ¿no?, empleadoras que sí, entidades empleadoras que sí, su trabajo es de riesgo. Entonces, estas están obligadas a dar este seguro obligatorio a sus trabajadores, ¿no? Entonces, en este grupo hay obligadas, ¿no? Y también se excluyen a las cooperativas, por ejemplo, de trabajadores, ¿no? Estas no están afectas. Se excluyen también las entidades de intermediación laboral, ¿no?, que sean temporales, ¿no?, las complementarias o especializadas, ¿no? También los contratistas, los subcontratistas. Toda institución de intermediación, ¿no?, o provisión de mano de obra que destaque trabajadores hacia centros de trabajo que desarrollen actividades de riesgo, ¿no? Entonces, vemos pues que hay obligación también de los empleadores, de las entidades empleadoras, de inscribir a sus trabajadores que hacen actividades que producen riesgo, ¿no? Sus actividades pueden producirles algún riesgo, y esto va a ocasionar pues de que existe este seguro obligatorio. Son asegurados obligatorios. Ahora, son asegurados obligatorios también, ¿no?, al seguro complementario de trabajo de riesgo, también los siguientes, ¿no? La totalidad de los trabajadores que laboren en centros de trabajo, que se entiende también por estos a los establecimientos en donde se ubican las unidades de producción, ¿no?, de la empresa, ¿no?, en las que se desarrollan las actividades consideradas riesgosas. Entonces, quiere decir también que el total de estos trabajadores que trabajen en este centro de trabajo están también obligados a que se les dé este seguro, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque están ubicados donde se hace la producción. Entonces, aquí en este lado la empresa hace las unidades de producción. Entonces, aquí también se desarrollan actividades, ¿no?, consideradas riesgosas. Entonces, todos los trabajadores de allí también deben estar asegurados obligatoriamente en el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? También se incluye el personal, empleado, obrero, eventual, ¿no?, temporal o permanente, también a los trabajadores destacados, también provenientes de una empresa de servicios, de una cooperativa de trabajadores, de contratistas o subcontratistas y demás instituciones de provisión de mano de obra, ¿no? Se incluye todo esto, con respecto de las cuales la entidad usuaria debe verificar que se encuentren asegurados, ¿no?, en el seguro complementario de trabajo de riesgo. De lo contrario, contratará el seguro por cuenta propia, ¿no? Si en todo caso la empresa no quiere poner ese seguro complementario de riesgo, en todo caso contratará un seguro por cuenta propia, pues, ¿no? Y pagará también, o sea, el empleador de repente no quiere tener este seguro complementario de tipo de riesgo, pero si no lo hace, entonces tiene que hacerlo con otro tipo de seguro, pero tiene que tener la seguridad que sus trabajadores están protegidos por el tipo de actividad que tienen, ¿no? También los trabajadores de unidades administrativas y de servicios, los que por su proximidad
a las unidades de producción son parte del denominado centro de riesgo también, ¿no? Son trabajadores que están en la parte administrativa, no en la parte operativa, ¿no? Pero aún así, como están próximos a las unidades de producción, están cerca del lugar, también son personas que aunque hagan trabajos administrativos, pero están cerca de la parte de unidades de producción de este trabajo que produce riesgo, también a ellas, por ser parte o estar cerca, también se les debe de poner el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, porque también están expuestos, aunque sean administrativos, están expuestos a sufrir cualquier accidente de trabajo o a una enfermedad de repente, ¿no? Entonces, también, aunque sean administrativos y estén cerca a las unidades de producción, también es necesario y obligatorio que se les ponga en el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? También están también los trabajadores afiliados que no laboran en el centro de trabajo, pero por sus funciones pueden estar expuestos al riesgo de un accidente, ¿no? De repente no están en el mismo centro de la unidad de producción, ¿no? Como en este caso hay empresas que tienen un centro de unidades de producción, pero laboran en el centro de trabajo, pero sus funciones están expuestas al riesgo de un accidente, ¿no? Una enfermedad. Pueden estar fuera, pero también pueden hacer actividades que produzcan trabajos de riesgo, ¿no? Ahora, la remuneración asegurable, ¿no? La remuneración mensual sobre la que se calculan los aportes al seguro complementario de trabajo de riesgo es el total de las rentas provenientes del trabajo, ¿ya? Del personal afiliado que percibe en dinero, ¿no? Entonces, la remuneración mensual sobre la que se calculan estos aportes es el total de las rentas provenientes del trabajo, ¿ya? Personal del afiliado percibidas en dinero, ¿no? El que está afiliado, pero del monto de la remuneración mensual que se percibe en dinero, ¿no? Cualquiera sea la categoría de la renta a la que corresponda según las normas tributarias, ¿ya? O sea, la remuneración mensual es base para que se pueda calcular el aporte del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ya? Entonces, para el caso también de los trabajadores dependientes, se deberá tomar en cuenta también la definición de lo que significa remuneración contenida en el Decreto Supremo 003, que trata sobre trabajo de riesgo, ¿ya? Siempre tenemos que ver que todo seguro, ¿no?, es de acuerdo a la remuneración mensual, ¿ya? Los aportes del empleador van a ser en base a la remuneración que tiene este trabajador, tanto el seguro social de salud como el seguro complementario de trabajo de riesgo. También se están incluyendo en este seguro de complementario de trabajo de riesgo, se incluyen como remuneración asegurable a todos los subsidios, ¿no?, de carácter personal que percibe el trabajador. Por ejemplo, las gratificaciones ordinarias, así como, por decir, las otorgadas en periodos regulares y estables en el tiempo, ¿no?, a la generalidad de los trabajadores o a un grupo de ellos durante 2 años consecutivos, ¿no? Entonces, se incluyen como remuneración asegurable los subsidios también, pues, ¿no? Los subsidios que son de carácter personal, que percibe el trabajador, ¿no? Pero percibe así como las gratificaciones, ¿no? Son remuneraciones asegurables. Las gratificaciones ordinarias, es decir, las otorgadas en periodos regulares y estables en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la generalidad de que estos trabajadores hayan estado durante 2 años consecutivos. Tienen que estar 2 años consecutivos, cuando menos en periodos semestrales, ¿no? En caso de que un trabajador por un reintegro también será declarado como parte de la remuneración del mes que se paga, ¿no? O sea, si tiene un reintegro, se tiene que considerar también parte de la remuneración, ¿no? O sea, este reintegro va a ser parte de la remuneración, y esta remuneración mensual es por la que el empleador va a pagar nuestro porcentaje para el seguro complementario de riesgo. Ahora vamos a ver otro tipo de seguro, ¿no?, como otros, que se llama el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? ¿A qué llamamos el Sistema Nacional de Pensiones? El Sistema Nacional de Pensiones tiene como base legal el decreto ley 19990, ¿no?, que se creó el 1 de mayo de 1973, ¿no? Y hay contribuyentes también
¿quiénes son los contribuyentes del Sistema Nacional de Pensiones? Son aquellos, hay asegurados obligatorios, ¿no? Son asegurados que son obligatorios, que tienen que estar en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? ¿Y quiénes son los que son contribuyentes obligatorios? Son todos los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a empleadores particulares, ¿ya? Cualquiera sea la duración del contrato de trabajo o el tiempo del trabajo por día, semana o mes, siempre que no estén afiliados al sistema privado de pensiones, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los que son contribuyentes del Sistema Nacional de Pensiones? Son todos los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de una actividad privada, ¿no? O a empleadores particulares, ¿no? Yo hago un servicio como trabajador, presto mis servicios a una empresa, ¿no? A un empleador particular, o sea, hago una actividad privada. Entonces, ya estoy sujeto al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Entonces, cualquier sea el tiempo que yo dure en este trabajo, ¿no? En este contrato que tengo, cualquiera sea el tiempo de trabajo, sea que no esté, que puede ser, por ejemplo, un día, de semana o mes, igualito yo tengo que estar en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Pero siempre la excepción es que yo no esté afiliado a ningún sistema privado de pensiones. Si yo quiero pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones, no puedo estar afiliado a un sistema privado de pensiones, ¿ya? Entonces, que queda claro. Entonces, también son obligados a que estén en el sistema de pensiones, como les decía, ¿no? Todos aquellos que prestan un servicio y son trabajadores que prestan un servicio a un empleador particular. También están en el Sistema Nacional de Pensiones todos los trabajadores al servicio del Estado, o sea, todos los empleados públicos, ¿no? Le llamamos trabajadores al servicio del Estado a todos los empleados públicos, ¿no? Que trabajan en las entidades públicas, en los ministerios, ¿no? Entonces, todos ellos también están obligados a estar en el Sistema Nacional de Pensiones. También los trabajadores de empresas de propiedad social, ¿no? De cooperativas, de usuarios, de cooperativas también, de trabajadores que no sean socios, de organizaciones cooperativas de grado superior y familiar. Todos ellos tienen que estar en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿ya? Ahora, también están en el Sistema Nacional de Pensiones los trabajadores artistas, a que se refiere la ley 28131, ya otros trabajadores que sean comprendidos en el sistema por decreto supremo, ¿no? Que pueden ser excepciones también, pero también están en el sistema, que no están definidos, no son artistas, no son trabajadores del Estado, no son trabajadores de empresa social, son otros trabajadores, pero tienen que estar comprendidos en este decreto supremo, ¿no? Ahora, los asegurados y pensionistas de las cajas de pensiones, de la Caja Nacional de la Seguridad Social y del Seguro Social del Empleado, ¿no? Así como los pensionistas de invalidez, ¿no? Del régimen del seguro, ¿no? Social obrero, que quedaron integrados en el Sistema Nacional de Pensiones. Todos ellos, ¿no? Son del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Por eso estamos hablando de asegurados pensionistas, ¿no? Y asegurados, no pensionistas, pero que son trabajadores activos, ¿no? Ahora, también los pensionistas, hombres o mujeres, ¿no? Del régimen, pues, del Sistema Nacional de Pensiones que se hayan incorporado, ¿no? También se han incorporado de forma voluntaria al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Los asegurados potestativos potestativos, ¿no? También ellos son los que están en el Sistema Nacional de Pensiones, pueden estar, ¿no? Ahora vamos a ver las prestaciones, ¿no? Las prestaciones al que está sujeto cuando uno está inscrito en el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué prestaciones son las que brinda el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? La pensión de jubilación, por ejemplo. Esta es una de las prestaciones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, la pensión de jubilación. ¿Qué quiere decir la pensión de jubilación? Esto quiere decir que es una pensión también que se va a dar después que uno sale del trabajo. También está la pensión de invalidez, también es otra prestación, ¿ya? Son varias prestaciones las que da el Sistema Nacional de Pensiones, la pensión de jubilación y la pensión de invalidez. La de jubilación es cuando uno se retira de tener un trabajo activo y pasa a ser pensionista, que ya no va a trabajar pero recibe una pensión.
Es una pensión de jubilación, o sea, yo me jubilo, dejo de trabajar y voy a recibir una pensión. También presta el Sistema Nacional de Pensiones la pensión de invalidez, ¿no? En la pensión de invalidez es cuando una persona se considera inválido al asegurado que se encuentra pues con una incapacidad física o mental, ¿no? No puede trabajar, ¿no? Se encuentra en una etapa prolongada, ¿no? O de repente permanente, o puede ser de repente de poco tiempo, de mucho tiempo, pero le dan una pensión de invalidez, ¿no? Invalidez es porque más que poco ya es algo que es permanente, ¿no? Entonces este asegurado no va a poder trabajar y por eso gestiona su pensión de invalidez, ¿no? Entonces en esta le impide ganar, solamente él puede ganar más de la tercera parte de la remuneración, ¿no? De su ingreso asegurable. ¿Qué percibiría, no? Al trabajar, ¿no? O sea, por decirle, si uno tiene una invalidez, una pensión de invalidez, ¿no? Es una pensión físico-mental, o sea, uno al tener una incapacidad para laborar, ¿no? Física o mental, y está prolongada, es permanente, puede recibir la pensión de invalidez, ¿no? Entonces, esto le impide ganar más de la tercera parte que otros trabajadores, ¿no? Que otros trabajadores que están en la misma categoría, ¿ya? O sea, no es igual a una pensión normal, ¿no? La de invalidez es más pequeña, ¿no? Entonces, en un trabajo igual o similar, o en la misma región o en que se hubiera estando trabajando, ¿no? Este subsidio por enfermedad puede estar durante el máximo de 11 meses, 10 días consecutivos o 18 meses en el curso de 36 meses calendario, continúa incapacitado para el trabajo, entonces sigue prolongando la pensión de invalidez, ¿ya? Ahora, una forma también de obtener un dinero, una pensión, ¿no? Estamos hablando de la pensión de jubilación y la pensión de invalidez, ¿no? La pensión de invalidez se tiene que demostrar pues la incapacidad, ¿no? Para poder trabajar, no podemos trabajar. Por eso nos dan un dinero mensual, ¿no? Que tenemos que percibir, ¿no? Ahora, en la pensión de jubilación, ¿no? También existe el adelanto, ¿no? Estoy facultada para que yo, habiendo trabajado, pida un adelanto de mi pensión de jubilación, pero este adelanto de la pensión por jubilación se da por la edad. Solamente se tiene derecho a la pensión de jubilación adelantada siempre que el asegurado cuente con 55 años de edad, ¿no? Y 30 años de aportación. O sea, para yo percibir y pedir mi adelanto de mi pensión de jubilación, tengo que haber adelantada, tengo que haber trabajado, ¿no? Siempre que tenga 55 años y haber trabajado 30 años aportando, si es varón, ¿ya? Y 50 años de edad y 25 de aportación si es mujer, ¿ya? O sea, tengo que haber aportado, de lo contrario, no puedo tener adelanto de pensión de jubilación. En estos casos se descuenta el 4% por cada año de adelanto de jubilación, o sea, no van a recibir el total de su jubilación. Como ustedes están pidiendo un adelanto, estamos pidiendo un adelanto, nos van a descontar de acuerdo a los años de adelanto, de la fecha en que nos correspondería ser jubilados. Como estamos adelantando, nos van a descontar el 4% por cada año de adelanto del tiempo de jubilación, ¿no? O sea, si a mí me toca, por ejemplo, este año 2011 jubilarme, pero yo pido un adelanto en el 2009 o he pedido en el 9, ¿no? Me van a descontar 4 años del 11 al 10, 4% del monto, ¿no? Me van a descontar, ¿no? 4% del 10 y 4% del 9, ¿no? Entonces, por cada año que yo me estoy adelantando, de adelantando mi jubilación, me van a hacer un descuento del 4%, ¿ya? Por cada año. También existe una pensión de viudez, ¿no? La pensión de viudez, como su nombre mismo lo indica, es aquella que corresponde cuando el asegurado, ¿no? El que tiene derecho a este sistema de pensión, a que es casado, ¿no? Y deja a su cónyuge, es un pensionista o fallecido, ¿no? Por ejemplo, tiene derecho a esta pensión la cónyuge, o sea, del asegurado, ¿no?
la cónyuge del asegurado o pensionista que ha fallecido. A esto se llama pensión de viudez, ¿no? O sea, el pensionista tiene su esposa y él fallece, pero ella recibe una pensión por viudez, ¿ya? El cónyuge inválido o mayor de 60 años de la asegurada o pensionista fallecido, ¿ya? La pensión de viudez se tiene derecho cuando la cónyuge del asegurado o pensionista fallecido, ¿no es cierto? Ella tiene derecho a recibir la pensión. El cónyuge inválido o mayor de 60 años del asegurado o pensionista fallecido, este también tiene derecho de pensión de viudez. El matrimonio debe haberse celebrado por lo menos un año antes del fallecimiento, ¿ya? Un año antes del fallecimiento para que uno pueda tener la pensión de invalidez. Entonces debe haberse celebrado por lo menos un año antes, ¿no?, del fallecimiento del causante y antes de que éste cumpla los 60 años de edad, porque si no, no se recibe pensión de viudez, ¿no? Y también antes, si fuese hombre, en el caso de que es hombre, debe él tener por lo menos, debe haberse celebrado por lo menos un año antes de fallecimiento, como decimos, del causante, y antes de que éste cumpla 60 años, ¿ya? Tiene que ser antes de que él cumpla 60 años para que pueda recibir la pensión de invalidez, ¿no? Y si fuera mujer, a los 50 años. O 2 años antes, en caso de haberse celebrado después de estas edades, ¿no? Después de haber pasado 2 años también antes, en caso de haberse celebrado después de estas edades, ¿ya? Antes de estas edades, 2 años antes de estas edades, de haber cumplido estas edades. Ahora vamos a tratar sobre la Oficina de Normalización Provisional, ¿no? La ONP. La ONP es una oficina de normalización previsional, ¿ya? Esta está basada en el régimen facultativo del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Como vemos, es un facultativo independiente, las personas que realizan actividad económica independiente, ¿ya? Entonces, también tienen continuación facultativa los asegurados obligatorios que cesen de prestar servicios y que opten por la continuación facultativa, ¿no? Puede uno tener también, estar en forma independiente, ¿no? Uno puede tener un seguro en forma independiente. Entonces, los asegurados obligatorios que cesen de prestar sus servicios y que opten por continuar facultativamente y que tengan por lo menos 18 meses de aportación, ¿no? Y que presenten su solicitud dentro de los 6 meses contados a partir del último mes de aportación o a partir del siguiente día del último goce del subsidio, ¿no? Si el asegurado o asegurada hubiera estado percibiendo subsidio por enfermedad o por maternidad. ¿Y cómo es pertenecer a estos seguros? Tenemos que ver siempre la remuneración, ¿no? Para poder nosotros estar con estos seguros, estoy hablando ahorita del Seguro Social del Perú, el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, tenemos que ver la remuneración asegurable, o sea, la remuneración, desde que yo estoy trabajando en una empresa, el empleador me va a pagar una remuneración, y desde que yo tengo una remuneración, estamos viendo que esto me está permitiendo tener un seguro, ¿no? Esta remuneración asegurable, la remuneración máxima asegurable se calcula sin topes, sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas por el asegurado, ¿ya? Entonces, como vemos, el empleador tiene que pagarnos siempre, tanto el Seguro Social del Perú, que tiene un porcentaje del 9%, así como el Sistema Nacional de Pensiones, tiene que calcularlo sobre nuestra remuneración máxima, sobre la totalidad de nuestra remuneración percibida, ¿no?, por el asegurado, que en este caso yo soy asegurada, por toda mi remuneración es que me tienen que calcular. Y la remuneración mínima asegurable también no puede ser inferior a la remuneración mínima que por disposición legal debe percibir el trabajador, ¿ya?, por la labor efectuada dentro de la jornada legal contractual, ¿ya? Entonces, estamos viendo pues que estos seguros se dan
sobre la remuneración que nosotros recibimos, ¿no? Y no puede ser inferior, siempre es por el tope de nuestra remuneración, por el total de las remuneraciones percibidas por el asegurado, ¿ya? Entonces, y esto tiene una disposición legal, se debe percibir el trabajador por la labor efectuada dentro de la jornada legal contractual. Contractual quiere decir dentro del contrato legal, cuánto en mi contrato dice cuánto es mi remuneración total. Entonces, por la remuneración, la totalidad de mi remuneración es que me tienen que calcular mis seguros, ¿no? Las aportaciones como asegurado, ¿ya? Cuando no se realice la jornada máxima legal, o sea, no se cumple con las 8 horas de trabajos legales, o no se trabaje la totalidad de días de la semana, ¿no? Entonces, o del mes, la aportación se calcula sobre lo realmente percibido, ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo un monto fijo, ¿no?, de remuneración, tienen que calcularla sobre mi remuneración total, como les digo, ¿no?, percibida por el asegurado. Pero si en caso yo no trabajo mi jornada legal completa, no la hago con la totalidad de los días de la semana o del mes, entonces la aportación se calculará sobre lo que yo percibo nada más, sobre mi remuneración que yo percibo, ¿ya? Pero siempre que se mantenga la proporcionalidad con la remuneración mínima, con la que se debe retribuirse a un trabajador, ¿no?, conforme a las normas legales, ¿no? Ya en este caso sería del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado cuando nos aporten nuestro seguro social, nuestro Sistema Nacional de Pensiones o la ONP, que lo hagan sobre nuestras remuneraciones totales, percibidas. Ahora los aportes, ¿no? Vemos los aportes. Aportan a él los trabajadores en un porcentaje equivalente al 13% de la remuneración asegurable, ¿no? Las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones correspondientes a los asegurados obligatorios serán calculadas sin topes, como les dije antes, sobre la totalidad de las remuneraciones devengadas por estos, tomando en cuenta los mismos criterios y conceptos establecidos respecto de la base imponible sobre la que se calculan las aportaciones, ¿ya? Ahora hemos estado hablando del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el sistema privado de pensiones, ¿no? Entonces, ¿estamos en el Sistema Nacional de Pensiones o estamos en el sistema privado de pensiones? No podemos estar paralelamente en los dos sistemas, ¿ya? En el sistema privado de pensiones vamos a ver la base legal, ¿no? Está basado legalmente en el Decreto Supremo 25297, en el 6 de diciembre del año 92, se crea la Ley del Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Y sobre esto está también el Decreto Supremo 054 del año 97 de Economía y Finanzas, el 14 de mayo del año 97, ¿no? En el texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, ¿no? También se basa en el Decreto Supremo número 4 del año 98 de Economía y Finanzas, ¿no?, del 21 de enero del 98. Aquí también se crea el reglamento del texto único ordenado del Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Esta ley también está contemplada, la Ley 27328 del 24 de julio del año 2000. Entonces, ¿por qué se crea? ¿Cuál es el objetivo por qué se crea el Sistema Privado de Pensiones? Se crea el sistema, es el régimen, ¿no? Se crea este régimen previsional, está a cargo de las administradoras privadas de fondos, ¿no?, de pensiones. Aquí en el Sistema Privado de Pensiones están las AFP, todas las AFP, ¿no?, que hay Horizonte, FP Prima, todas las AFP están en el sistema de pensiones, el sistema privado de pensiones, ¿no? Y estas se encargan, pues, de administrar los aportes de los afiliados bajo la modalidad de cuentas de capitalización individual, ¿no? Entonces, en este caso, se otorgan unas pensiones de jubilación, también de invalidez y sobrevivencia, pero ya no es el Sistema Nacional de Pensiones, sino es una administradora privada de nuestros fondos, ¿no? O sea, nosotros nos descuentan de estos aportes van a estar administradas por este sistema, ¿no?, privado,
¿no?, de pensiones por las AFP. Entonces, esto también, estas aportaciones se van a capitalizar individualmente y también nos van a servir como pensiones de jubilación, también de invalidez y también de sobrevivencia. ¿Y quiénes tienen derecho a afiliarse?, ¿no? El derecho de afiliación es cuando un trabajador que no está afiliado al sistema, ¿no?, privado de pensiones ingresa a laborar a un centro de trabajo. Entonces el empleador deberá pues obligatoriamente afiliarlo en la AFP, ¿no es cierto? Porque uno entra a trabajar, inmediatamente el empleador tiene la obligación, ¿no? Si no está en el Sistema Nacional de Pensiones, si es que antes ha estado, ahora lo va a afiliar al sistema privado de pensiones, ¿no? ¿A qué? A las AFP. Obligatoriamente tiene que afiliarlo a la AFP. O a la que él elija o ella elija, pues, ¿no? Porque hay muchos fondos de pensiones, muchas AFPs en nuestro país, ¿no? Salvo que expresamente, ¿no?, y por escrito, ¿no?, y en un plazo y prorrogable de 10 días naturales desde que ingresó a trabajar, el trabajador manifieste su deseo de permanecer o incorporarse al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? De repente el trabajador antes ha estado en el Sistema Nacional de Pensiones y ya salió del trabajo, ¿no?, y va a un nuevo trabajo. Entonces el empleador va a querer inscribirlo en una AFP y él de repente no quiere, dice: no, quiero seguir conservándome en el Sistema Nacional de Pensiones, no quiero pertenecer al sistema privado de pensiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Hacer un escrito, ¿no?, en un plazo y prorrogable de 10 días, ¿no?, naturales, ¿no?, y desde el momento que ingresó a trabajar, el trabajador manifestará, ¿no?, su deseo de permanecer en el Sistema Nacional de Pensiones, o de repente incorporarse en el caso que recién sea su primer trabajo, ¿no? Puede querer permanecer o incorporarse. Tiene todo ese derecho el trabajador, en el caso que no quiera estar en un sistema privado de pensiones. Una vez incorporado al sistema privado de pensiones, ¿no?, en el caso que lo hubiera hecho el sistema privado un FP, el trabajador no puede trasladarse o retornar al Sistema Nacional de Pensiones en forma voluntaria. Sin embargo, si el contrato de afiliación es declarado nulo por la SBS, el trabajador puede continuar en el Sistema Nacional de Pensiones o celebrarse un nuevo contrato de afiliación con otra AFP, ¿no? Entonces, como vemos, siempre es el trabajador el que decide, ¿no? Si el contrato de afiliación es declarado nulo, entonces el trabajador puede continuar en el Sistema Nacional de Pensiones, o de repente celebra un nuevo contrato y se afilia a otra AFP, ¿no? El trabajador en cierto modo tiene libertad para esto, ¿no? Ahora, los trabajadores que están incorporados en el sistema privado de pensiones solo pueden trasladarse de la AFP a la cual se encuentran afiliados, ¿no?, a otra AFP cumpliendo los requisitos señalados en las normas pertinentes, ¿no? De repente él decide, ya está en el sistema privado de pensiones y se quiere trasladar de una AFP a otra AFP, y puede hacerlo, porque todas las AFP, así sean de diferentes nombres, todas pertenecen al sistema privado de pensiones, ¿ya? Entonces pueden hacerlo internamente en las AFP. Ahora, ¿cómo es la forma de incorporarse al sistema privado de pensiones?, ¿no? La incorporación al sistema privado de pensiones se efectúa a través de la suscripción de un contrato de afiliación, ¿no?, un contrato de afiliación a una AFP. Esa es la forma en que yo me incorporo a un sistema privado de pensiones. Me afilio a través de un contrato a una AFP, la cual es voluntaria, ¿no?, para todos los trabajadores dependientes o independientes, cualquiera sea la modalidad de trabajo que se realice, ¿ya? Entonces la incorporación se efectúa a través de un contrato, ¿ya? Y puede ser un trabajador independiente o dependiente aquel que quiera incorporarse al sistema privado de pensiones. Es firmado el contrato, ¿no?, de afiliación, al trabajador se le asignará un código 1 de identificación, ¿no?, y a partir del cual se iniciarán los derechos y obligaciones del trabajador y de la AFP, lógicamente. El trabajador va a tener derechos y obligaciones y la AFP también va a tener, según el contrato, derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, esto es para incorporarse al sistema privado de pensiones. Aquí también vemos la remuneración asegurable, ¿no?
¿Cómo es que se calcula esto? La remuneración asegurable. ¿En qué se va a basar la remuneración para este tipo de seguro? Se entiende por remuneración asegurable el total de las rentas provenientes del trabajo personal, ¿no? O sea, yo tengo mi trabajo y el total de mi remuneración, de mis rentas, es la remuneración asegurable, ¿no? Esto del trabajo personal del afiliado al sistema privado de pensiones, percibidas lógicamente en dinero, o sea, es mi remuneración, ¿no? Cualquiera sea la categoría de renta a que deben atribuirse de acuerdo con las normas tributarias sobre rentas, ¿no? Entonces, como vemos acá también, para inscribirse, a afiliarse a un sistema privado de pensiones, también cuenta la remuneración, ¿no? La renta total de la remuneración del trabajo que uno hace personal, ¿no? Trabajo personal del afiliado, percibida en dinero, lógicamente de nuestra remuneración se asegura uno a la AFP, ¿no? Esto incluye ¿qué? Incluye todo, las gratificaciones que se otorguen a periodos regulares y estables en el tiempo, ¿no? Está incluido dentro de la remuneración asegurable las gratificaciones que se otorguen, ¿no? Y también se considera regular toda gratificación abonada por el empleador a la generalidad de los trabajadores o a un grupo de ellos durante 2 años consecutivos, cuando menos en 2 semestres. Esto también va a ser, está sujeta a la remuneración asegurable. O sea, también en la afiliación va a contar estas gratificaciones a las que estoy mencionando, ¿no? ¿Y cuáles son las prestaciones del seguro privado de pensiones? También otorga una pensión de jubilación, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho? Tienen derecho a ella los trabajadores que cumplan 65 años de edad. También se puede obtener una jubilación anticipada en los siguientes casos, ¿no? Antes hemos visto cuáles son los casos de jubilación anticipada en el Sistema Nacional de Pensiones y cuáles son las prestaciones. Ahora estamos viendo en el sistema privado de pensiones cuáles son las obligaciones y cuáles son las prestaciones que nos dan, ¿no? Y una de las prestaciones también es la pensión de jubilación, ¿no? Entonces, tienen derecho al sistema nacional, ¿no? Al sistema privado de pensiones, también nos presta también, al igual que el Sistema Nacional de Pensiones, una pensión de jubilación. Y también esta puede ser también, tiene uno derecho, ¿no? El trabajador que cumpla 65 años de edad, pero también se puede obtener una jubilación anticipada como el Sistema Nacional de Pensiones. También en la AFP, en las AFP o en el sistema privado también se puede tener una jubilación anticipada, pero se da en estos casos, cuando se haya alcanzado el derecho a percibir una pensión o igual o superior al 50% del promedio de las remuneraciones percibidas, ¿ya? O sea, tenemos que haber alcanzado la pensión igual o superior al 50% del promedio de remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses, 120 meses, debidamente actualizadas, ¿ya? Esto nos da una pensión anticipada, una jubilación de pensión anticipada, ¿ya? Y también están sujetos a tener una pensión anticipada los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, pero que realicen directamente labores que impliquen riesgo para su vida, ¿no? Entonces, al ellos tener riesgo, también pueden pedir una jubilación de pensión anticipada, ¿no? Porque implica riesgo para su vida el seguir trabajando, entonces, o a su salud, acelerando el desgaste físico o de repente provocando un envejecimiento, ¿no? Envejecimiento. Entonces, en actividades de extracción minera, de repente subterránea, o tajo, en centros de producción minera, ¿no? O de repente, que produce tóxicos peligrosos en construcción civil, problemas que puedan afectar al desgaste físico, hace pues que también estos trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, también estas labores, al producir riesgo en su tipo de su actividad, también ellos pueden pedir un adelanto de su jubilación, ¿no? También tienen ese derecho. Entonces, los periodos aportados que deben tenerse será según los porcentajes señalados que estaba mencionando anteriormente y se permitirán descontar años a la edad legal para jubilarse en forma anticipada, ¿no?
Entonces, esto ya quiere decir que también, al igual que el Sistema Nacional de Pensiones, en el sistema privado de pensiones también nosotros podemos pedir una jubilación anticipada, ¿no? Tener una pensión anticipada. La jubilación adelantada, a la que yo estoy haciendo mención, para los desempleados, se concede para aquellos trabajadores pues que cuenten con un mínimo de 55 años, ¿no? O sea, una jubilación adelantada también se da en el caso que hubieran estado desempleados, pero antes ha habido aportación, también se concede para aquellos trabajadores que cuentan con un mínimo de 55 años cumplidos al momento de solicitar la pensión, ¿ya? Pero que se encuentren en situación de desempleados, ¿ah? Por un plazo no menor de 12 meses, ¿no? Entonces, a ellos también, como han aportado tanto tiempo, pero en esta situación se encuentran desempleados, de repente dicen, ahí tengo un dinero que yo he aportado cuando trabajaba, entonces puedo utilizar mi dinero y pido mi jubilación adelantada porque estoy desempleada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conceden? Lo conceden, pero para aquellos trabajadores que tengan 55 años cumplidos, ¿ya? Al momento de solicitar la pensión, la jubilación adelantada, ¿no? Y se encuentran también en situación de desempleados, pero por un plazo no menor de 12 meses, o sea, un año. Tienen que estar desempleados un año y tener 55 años cumplidos para poder pedir la jubilación adelantada, ¿ya? Pero esto va a ser verificado, ¿no? Lógicamente, esto es verificado al momento de la presentación de la solicitud de jubilación anticipada, ¿no? No se trata que yo lo diga, tengo que demostrarlo. Para yo pedir mi jubilación adelantada, tengo que demostrar que no estoy trabajando mínimo un año y que tengo 55 años de edad. Por lo tanto, tengo que presentar mi partida, ¿no?, de nacimiento, ¿no? Son documentos para poder pedir la jubilación anticipada, ¿ya? Entre otros requisitos, ¿no? Para efectos que también se emita de repente un bono de reconocimiento. Los bonos de reconocimiento se emiten en las AFP a través de un trámite especial que hace el interesado. La jubilación adelantada también en el sistema privado de pensiones de los trabajadores comprendidos en la 19.990 al 31 de junio del 2002, afiliados a una AFP y al momento de su incorporación al sistema privado de pensiones cumplan con los requisitos para el derecho a jubilación adelantada en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Entonces, aquí vemos que de repente un trabajador ha estado antes en el Sistema Nacional de Pensiones y después se ha trasladado al sistema privado de pensiones, o sea, ya está en una AFP, ¿no? Entonces, para pedir la jubilación adelantada van a haber varios detalles, ¿no? Que esta jubilación esté comprendida y que esté en el decreto 19.990 al 31 de junio del año 2002, ¿no? Y también que esté afiliado a una FP en este año, ¿no? Entonces, al momento de su incorporación al sistema privado, cumpla con estos requisitos para tener derecho a la jubilación adelantada en el Sistema Nacional de Pensiones. Podrá jubilarse también en forma adelantada cumpliendo los mismos requisitos y bajo las mismas condiciones que las exigidas por la ONP, ¿ya? Para estos efectos, la ONP emitirá un bono complementario de jubilación, ¿no?, adelantada con el propósito de asegurar que el afiliado alcance una pensión que no sea menor a la que hubiera percibido en el Sistema Nacional de Pensiones. Estos casos se dan pues cuando uno está en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no?, y después se pasa al sistema privado de pensiones, ¿no? Entonces, aquí ya juega los años de reconocimiento, tiene que verse la parte legal, el contrato, la ONP se encargará pues de mejorar que el bono que se emita, ¿no?, el complementario de la jubilación adelantada, no sea menor pues, ¿no?, al que se percibió en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿ya? Entonces, todo esto ya está reglamentado en el decreto ley 19.990 también, ¿no? Aquí también, en el sistema privado de pensiones, también existe una pensión de invalidez, de la misma forma que existió en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? La jubilación que hemos visto, la pensión adelantada y ahora la pensión de invalidez. Ya, en la pensión de invalidez tiene derecho a ella los trabajadores afiliados que queden en condición de invalidez total o parcial, ¿no?,
que no ha sido originada por accidente de trabajo, ¿no? Acto voluntario, enfermedad profesional por el uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes, o de repente que no estén gozando de una pensión de jubilación, ¿no? Entonces, como no tienen una pensión de jubilación, sí tienen derecho los trabajadores que quedan en una condición de invalidez, ¿no? O sea, no pueden trabajar, ¿no? Entonces, esta pensión es para estas personas que no pueden trabajar, ¿no? Entonces, ya sea parcial o total, les limita a seguir trabajando, entonces se les tramita una pensión de invalidez. Entonces, el sistema privado de pensiones también da la pensión de invalidez. Existe también una pensión de sobrevivencia, ¿no? Esta pensión de sobrevivencia se otorgará a los beneficiarios del afiliado siempre que su muerte no haya sido causada por accidente, ¿no? De trabajo, enfermedad o actos voluntarios, o uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes, ¿no? Tienen derecho en orden excluyente el cónyuge o concubino, los hijos menores de 18 años de edad. A esta pensión de sobrevivencia tienen derecho, ¿no? La cónyuge, puede ser la concubina o los hijos menores de 18 años, ¿no? Y los mayores de edad, pero siempre y cuando estén incapacitados, ¿no? De manera total o permanente, o sea, no pueden trabajar, ¿no? Entonces, tienen derecho a esta pensión de sobrevivencia, ¿no? Y el padre o la madre del trabajador afiliado también, ¿no? O sea, el que está afiliado tiene padre o madre, ellos también tienen derecho a la sobrevivencia, ¿no? Entonces, siempre que sean inválidos o totalmente parciales, ¿no? También, siempre la sobrevivencia tiene que ver con la invalidez también, ¿no? Tengan más de 60 años y que hayan dependido económicamente del causante, ¿no? O sea, del afiliado, ¿no? Si se demuestra que han tenido dependencia económica del afiliado, entonces tendrán su derecho a su pensión de sobrevivencia, ¿ya? Como les digo, tanto el cónyuge o la concubina o los hijos menores de 18 años y los mayores de edad incapacitados, ¿ya? Tienen esta pensión de sobrevivencia. También la AFP también se ha preocupado, ¿no? El Sistema Nacional Privado de Pensiones también otorga gastos de sepelio, ¿no? Entonces, en el momento, pues, que sucede lo que tiene que suceder con una persona ya es mayor, ¿no? También otorga gastos de sepelio. Tienen derecho a él exclusivamente los trabajadores afiliados a la AFP. Les dan gastos del sepelio, comprendidos bajo las condiciones de la cobertura del seguro al momento de su muerte, ¿ya? Como uno al afiliarse firma un contrato, ahí también están los gastos de invalidez, los gastos de sepelio, la pensión, todos esos detalles están allí. Pero para esto tiene que tener un aporte obligatorio, ¿no? Un aporte obligatorio, ¿no? El aporte obligatorio es el 10% de la remuneración asegurable del trabajador, ¿ya? Y un porcentaje de la remuneración asegurable por prestaciones de invalidez, sobrevivencia y sepelio. Y los montos y porcentajes que cobren las AFP como retribución oscila entre el 2.34% y el 2.35%. Y 1.31 o 30% y 1.44% respectivamente, ¿ya? Esto también es el porcentaje de remuneración asegurable por prestación de invalidez. Entonces, como vemos, el 10% de la remuneración asegurable, el aporte es obligatorio del trabajador, y también un porcentaje de la remuneración asegurable, pero por prestación de invalidez ya y de sepelio, ¿no? También estos montos cobra las AFP, que son pues 2.34% y 2.35%, oscilan entre estos montos, ¿no? Y también oscilan entre 1.30 y 1.44%. Los aportes obligatorios para tener estos derechos que acabo de mencionar. Hemos terminado entonces con el tema 1, ¿no? Y en unos momentos continuaremos con el tema 2, ¿no? En el tema 1 hemos hablado pues sobre los seguros, ¿no? De invalidez, las AFP, el Seguro Nacional de Pensiones, el Seguro Privado de Pensiones, lo que es el Seguro Social del Perú, lo que es la ONP, ¿no? En unos instantes vamos a tratar el tema 2.